Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de 3 libros de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a recordar que de 1939 a 1945 fue la Segunda Guerra Mundial, en donde dominaban los nazis, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y otro hombre en Japón. En ese enfrentamiento, el proceder era como lo describe Olga Lengyel en su libro Los hornos de Hitler. Empecemos por eso. Olga Lengyel era una médica polaca que tenía un esposo, hijos y papás. Ella tenía un patrimonio que había hecho de manera ética con su trabajo moral y ético de médica. Y tenía una casa, sus muebles, sus pinturas, sus joyas, su vajilla y una vida de trabajo, de levantarse temprano, a ir a trabajar, de regresar a cuidar a los niños. Y cuando llegan los alemanes nazis por ella y por su familia, le roban la vajilla, las pinturas, las joyas, los muebles, roban sus libros, todo, saquean su casa y la llevan al campo de concentración, en donde la separan de sus hijos y de sus papás. Cuando pasan los días, en donde vemos como a las mujeres delgadas les ponían pijamas de rayas holgadas y a las mujeres que estaban más llenitas les ponían ropa estrecha y les rapaban la cabeza y les quitaban todas sus joyas que llevaban, sus maletas, incluso no tenían cepillo de dientes ni cuchara. Ella se da cuenta de que sus hermanos fueron a un campo de concentración donde los pusieron en el horno y los asesinaron, sus hijos y también a sus papás. Y ella se siente culpable, se siente muy culpable por eso. Y es cuando ella dice mea culpa, que significa que es mi culpa. Pero si pensamos en que ella no es nazi y que fue víctima de las circunstancias, pues ella está libre de culpa, ya que fue una víctima más. Cuando ella escribió el libro, inicia diciendo que lo escribió para que nunca más vuelva a suceder esa atrocidad en el mundo. Cuando ella siente el duelo de que se murieron sus hijos, sus papás y su esposo, pues ella se siente muy triste. Ella estuvo en Auschwitz y los campos de concentración tenían camastros en hacinamiento, es decir, que había literas donde dormían muchas personas y no se bañaban, no les daban el derecho al baño y sobrevivían con comida que a veces estaba podrida o en putrefacción. Y los judíos se alimentaban generalmente de papas. Las papas era un alimento que les daban a los judíos, así es que si les tocaba papas en buen estado, ya era como un manjar para ellos.
Había mujeres que se prostituían por pedazos de pan rancios, por cepillos de dientes, por cucharas. Y ella mantuvo su integridad. También se dio cuenta de que en los campos de concentración había clínicas a donde llevaban a las mujeres embarazadas y hacían experimentos con los bebés desde que nacían, desde torcerles los ojos hasta intentar cambiarles el color de ojos para que se parecieran a los azules o verdes de los alemanes. Si los niños tenían características rubias o de piel blanca, los adoptaban y los alemanes se quedaban con esos hijos. Si eran morenos, iban a los campos de concentración. Hacían lámparas de piel humana y jabones con grasa de los cuerpos que se morían. Y ella duró muchos años en el campo de concentración. Fue un milagro que ella se haya salvado y que haya encontrado gente en el camino que la haya ayudado a recobrar una vida aparentemente normal después de la guerra. Y ella piensa que podría haberse dejado morir cuando se murió su mamá, cuando se murió su papá o cuando mataron a su esposo, o que pudo haber perdido la integridad por tener una alimentación mejor. Y ella decidió mantener los principios aunque hubiera sufrido hambre y huelgas de hambre. El que ella haya sobrevivido, cuando vio como a unas mujeres, una alemana que estaba al cargo, les destrozaba los senos o mandaba que las mordieran los perros o las golpeaba con latigazos hasta que se quedaban sin carne, en los puros huesos y con sangre, pues hizo que ella valorara la vida. Ahora vamos con el siguiente libro. El niño con el pijama de rayas. Es un escrito por John Boyne en el 2006. Trata sobre un niño que se llama Bruno. El niño que se llama Bruno es alemán. Y llega a una casa que está cerca de un campo de concentración. Entonces su mamá era alemana y su papá también. Y se instalan en su casa, que tienen todos los lujos, todas las comodidades, una nana que lo cuida, personas que hacen la limpieza. Y pues llega como un niño rico, con aparentemente todo resuelto. Y por las tardes se va a caminar, a explorar. Está en el bosque y llega a donde está unos barrotes, en donde conoce a Samuel, que es un niño judío. Y una vez que conoce a Samuel, empiezan a jugar. No entiende bien por qué Samuel está del otro lado, porque tiene un pijama de rayas. No entiende por qué la guerra, ni entiende que sus papás son nazis, ni que el otro niño es judío y que son adversarios. El niño no entiende la guerra, como no la entiende por su sentido humanista, entabla una bella amistad con Samuel y se vuelve su compañero de juegos. Le lleva pan, le lleva comida y juegan así durante mucho tiempo, hasta que un día él se quiere pasar al otro lado. Entonces hace que sea real su sueño y por medio de unos barrotes que estaban más amplios se pasa del otro lado.
Ya del otro lado se da cuenta de la realidad, de que no era un juego de Samuel. Y los alemanes piensan que es un niño judío y lo llevan a un campo de concentración y es asesinado como los demás judíos. Entonces, en ese libro podemos ver primero la inocencia de los niños, que para ellos no hay razas, ni colores, ni prejuicios, como los tienen algunos adultos que se han dejado llevar por la maldad. Y como los papás no se dieron cuenta de que su hijo, que iba a ser educado como un alemán nazi, de repente es una víctima de sus mismos amigos alemanes nazis. Y luego, por último, vamos con el libro de El diario de Ana Frank. Ana Frank era una niña de 14 años cuando su familia tiene que huir de la guerra. Ella tenía origen judío y vivía en Ámsterdam. Había tenido una casa grande en la infancia con patio, y una vez que llega la Segunda Guerra Mundial se tienen que mudar a un anexo que es donde había como unas oficinas, en donde había libreros, escritorios, que se quedan ahí los muebles, pero la gente se tiene que refugiar en otros lados. Entonces había un librero y detrás del librero había una puerta, y en esa puerta había como 2 cuartos, una cocina y un baño. Y se tiene que acostumbrar a vivir como en 2 cuartos y a ocupar ella el suyo. Tenía un escritorio que era de un vecino, bueno, un compañero de casa de ellos, que era un escritor, y entonces el escritor se sentaba en su mesa, escribía, y cuando había tiempo y él no estaba ocupando el escritorio, Ana Frank se sentaba a escribir en su diario. Y ahí vemos cómo ella va narrando cosas como, por ejemplo, que la mamá de Ana Frank discutía con la otra señora que ocupaba la cocina, como no podían compartir en paz la cocina las 2 mujeres, porque una siempre agredía a la otra. Narra cómo tenían horas muy específicas para ir al baño, ya que no podía ser en el día, porque si le bajaban a la palanca sonaba y los vecinos se daban cuenta, y algunos vecinos eran nazis. Como no podían hacer ruido y jugaban juegos de mesa, pero en silencio. Y cómo les llevaban las provisiones otras familias judías, que era pues la despensa. Con esos 3 libros podemos comprender lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y 2 de ellas pues vivieron la Segunda Guerra Mundial como víctimas judías, que es Ana Frank y Olga Lengyel, la autora de Los hornos de Hitler, que escribió lo que le sucedió y que su narración está basada en hechos reales. Y como no se rindieron en la guerra, lucharon por la vida. Ana Frank tuvo un final catastrófico, ya que a ella la llevaron a un campo de concentración donde no sobrevivió, y su papá publicó su diario, que está traducido a 67 idiomas y que es uno de los libros más leídos del mundo. Y Olga Lengyel, que sobrevive a la guerra, pero que queda marcada y herida
pero con la esperanza viva de no darse nunca por vencida. Y bueno, es todo por hoy. Nos vemos con los siguientes libros próximamente. Gracias.